Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, ¿qué tal? Esperando que se encuentren muy bien. En esta ocasión queremos presentar una cápsula que no tiene desperdicio alguno por diversas razones, razones de peso, y una de ellas es por el tiempo que el autor ha dedicado en la elaboración de su cápsula, de su libro para él. Queremos dejar un libro de reciente publicación, año 2020, por Broman y Holman en español, ¿no? Ellos pertenecen al Laiwe. César Vidal, Más que un rabino, la vida y enseñanzas de Jesús el judío. Más que un rabino, la vida y enseñanzas de Jesús el judío. Es un libro que tiene, incluyendo los apéndices, 374 páginas y una extensión bibliográfica bastante amplia, la cual le da mucho peso al respecto, ¿no? Además, si ustedes van, por ejemplo, a la página de lifeway.com, pueden descargar completamente gratis la guía de estudio de manera legal, de manera gratuita, una guía que está compuesta por más de 90 páginas, preguntas, reflexiones, etcétera. ¿Ok? César Vidal, Más que un rabino, la vida y enseñanzas de Jesús el judío. De la propia contraportada, ¿quién es verdaderamente Jesús? Millones y millones de personas adoran, veneran y admiran a Jesús de Nazaret. Dios para algunos, maestro para otros. Sin embargo, la realidad es que en el fondo su historia y sus verdaderas enseñanzas han sido ignoradas por generaciones. Muchísimas generaciones, y tristemente ha sido así, sigue siendo hasta el día de hoy a través de la historia. Siglos de interpretaciones y manipulaciones han intentado ocultar los orígenes del fundador del cristianismo. Algunos incluso han negado que él no fue el fundador del cristianismo, sino que fue el apóstol Pablo, etcétera, etcétera. En Más que un rabino, la cápsula que presentamos ante vosotros, ante ustedes en esta ocasión, el reconocido historiador César Vidal, no necesita presentación. Don César Vidal nos presenta a Jesús, quien nació, vivió y murió como judío, y de quien no podemos entender a cabalidad su evangelio y su impacto en la religión hasta que entendamos completamente este hecho. Jesús de Nazaret, Yoshua de Nazaret, Más que un rabino, la vida y enseñanza de Jesús el judío, por allí en pantalla, Broman y Holman en español. Tristemente, para algunos, un impostor, un hechicero, un charlatán, nacido del adulterio, no era Dios, no era el siervo sufriente de Isaías 53, donde hace referencia a que él moriría por los inicuos, moriría por el pecado de la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Está disponible en el formato audio en Amazon, en formato Kindle, y obviamente, como lo presento ante vosotros hoy, en formato tapa blanda, y el precio, diríamos en España, amigos, una pasada, no se va a arruinar. El precio buenísimo, ¿ok? Buena letra, buen tamaño, buen formato, publicación 2020. El libro consta de 20 capítulos, más su conclusión, más el apéndice en 3 partes, ¿ok? La introducción, capítulo 1, vino un hombre llamado Juan. Capítulo 2, el primer rechazo del poder y los primeros discípulos. Capítulo 3, el gran ministerio Galileo. Capítulo 4, el mayor maestro de parábolas. Para algunos Cristo es solamente eso, un maestro, un filósofo, un pensador, ¿no? Un líder ético. Algunos han ido más allá, ¿no? Cristo, pues, un revolucionario. Capítulo 4, la compasión del Mesías. Capítulo 5, la compasión del Mesías. Capítulo 6, los 12. Capítulo 7, la enseñanza para los discípulos.
Luego tenemos el capítulo 8, el hombre que no quiso ser ese rey. Capítulo 9, seguimiento y rechazo. Capítulo 10, más que un rabino. Primera parte, el hijo del hombre y el siervo de Yahweh. Capítulo 11, más que un rabino. 2, ¿no? Segunda parte, el Mesías y el Hijo de Dios. Capítulo 12, la luz del mundo. Capítulo 13, el último año. Capítulo 14, la última semana, y aquí vuelve una división del domingo al martes. Capítulo 15, la segunda parte de la última semana, del miércoles al jueves. Capítulo 16, arresto y condena, el Sanedrín. Arresto y condena, primera parte. Capítulo 17, arresto y condena, segunda parte, tiene que ver con la condena romana. Capítulo 18, la crucifixión. Capítulo 19, no busquéis entre los muertos al que vive, él resucitó. Capítulo 20, hasta lo último de la tierra, conclusión. Apéndice 1, las fuentes extrabíblicas sobre Jesús. Apéndice 2, algunas cuestiones relacionadas con el nacimiento de Jesús. Apéndice 3, Jesús y las profecías mesiánicas. Y es un libro que no tiene desperdicio alguno. Es un libro que toca las fuentes bíblicas y extrabíblicas, o en otras palabras, fuentes cristianas y no cristianas que hablan acerca de Jesús, como los historiadores romanos, y en algunos casos ellos mismos eran políticos del siglo I, Josefo, Tácito, Suetonio, hablan de fuentes del Talmud, fuentes rabínicas, etcétera, 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 documentos de Qumrán. El mismo Camilo en CNN, en relación a este libro, le hace una entrevista fascinante a don César Vidal, y él recorre acá el trasfondo histórico, el trasfondo judío de Jesús de Nazaret, lo que implicó pues el trasfondo, su nacimiento, su sufrimiento, su crianza, ¿no? Padecimiento, muerte, ¿no? Y por qué no afirmar, aunque los historiadores se niegan a ello, que el mismo, no en el caso de don César Vidal, pero muchos historiadores se niegan, pero terminan confirmando que Cristo el Señor realmente resucitó de entre los muertos, porque Él realmente es y sigue siendo más que un rabino, más que un maestro, más que un filósofo. Algunos lo tildan de hechicero, de hacedor de milagros, de impostor, de charlatán. Cualquier adjetivo, bueno o malo, se lo achacan a Cristo el Señor. ¿Ok? Y en las propias palabras del doctor Vidal, en buena medida el presente libro es la culminación de una trayectoria de más de 3 décadas, más de 30 años, dedicada al estudio y la investigación de la historia del pueblo judío y de la figura de Jesús y de sus primeros discípulos, especialmente aquellos que eran judíos. Semejante trabajo ha ocupado un lugar privilegiado en el trabajo profesional del autor, tanto en calidad de historiador como de escritor de obras de ficción, etcétera, etcétera, ¿no? Considerada desde esa perspectiva, la presente obra implica un jalón más que relevante en el curso de una trayectoria de investigación que se ha prolongado a lo largo de varias décadas. Más que un rabino, constituye la culminación de una perspectiva rigurosamente histórica de años de trabajo dedicados a abordar quién fue Jesús, quién fue realmente Jesús de Nazaret, qué enseñó, cómo se vio a sí mismo. Este libro no es una obra de teología ni un comentario del Evangelio, aunque las referencias a ambas áreas resulten ineludibles, sino de historia, ¿no? Su metodología es completamente histórica. Recuerden que completamente gratuita. Usted puede descargar una guía en español desde la página del lifeweb.com, y además lifewebequipa.com, ¿no? Por $4.99 le da usted 15 sesiones en 13 videos, alrededor de 2 horas, varios segmentos, describiendo de la propia voz del historiador César Vidal quién es realmente Jesús de Nazaret. Obviamente, más que un judío. Si va a Amazon, la cantidad de comentarios positivos y estrellas son excepcionales. Y quiero culminar con un texto bíblico
que realmente fue el acicate, la culminación, la definitiva para atraer en sus años de mocedad, de juventud, al doctor César Vidal a los pies de Cristo, ¿no? Romanos 9:5, hablando de la elección de Israel, dice el versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Más que un rabino, por don César Vidal, la vida y enseñanza de Jesús el judío, y Broman y Holman, VIH en español. Adquiéralo ya en su librería favorita, librería cristiana de confianza, o por internet. Formato audio, formato digital y obviamente tapa blanda. Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta la próxima cápsula de teología.